Veamos acá el primer caso que vamos a desarrollar. Esta notación que está acá está en forma de intervalo. Así es que le vamos a colocar aquí que esto está en forma de intervalo. Este intervalo se puede escribir en una notación de conjunto de la siguiente forma. Los x que existen en los números reales tal que van a cumplir una condición es la que está acá, menos 3 es menor que x. ¿Por qué lo escribimos de esta forma? Porque aquí está indicando que el menos 3 no está incluido en el intervalo porque aquí es abierto por la izquierda. Entonces vamos a poner de esta forma el símbolo del menor que. Después de la x, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar el menor y aquí le colocamos igual porque es un intervalo cerrado por la derecha. Y después de esto vamos a colocar el 0. De esa forma y cerramos la notación de conjunto. Así es que este intervalo en su forma de conjunto quedaría de esta manera y aquí le vamos a poner que esto es en forma de conjunto. Ahí está. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ubicar este intervalo en la recta numérica. Al ubicar este intervalo en la recta numérica, pues creo que bastaría escribiendo estos números que tenemos acá en esta recta numérica y aquí qué es lo que vamos a considerar. Fíjense acá, el intervalo es abierto por la izquierda donde está menos 3. ¿Qué significa esto? Que aquí en menos 3 vamos a colocar un círculo y no lo vamos a colorear. En 0 el intervalo es cerrado. Así es que aquí vamos a colocar un círculo y lo vamos a colorear, indicando que esto es cerrado en 0. Y después vamos a marcar esta parte de acá, que son todos los espacios que quedan entre las ubicaciones que tenemos acá. Entonces, tenemos el intervalo en su forma de conjunto y ubicado en la recta numérica. Tenemos el siguiente ejemplo. Esta notación es en forma de intervalo, así es que aquí le vamos a escribir. Esto tiene la forma de intervalo. Habría que escribir esta notación de intervalo en su forma de conjunto. Veamos cómo nos va a quedar. ¿Qué es lo que vamos a escribir acá? Vamos a colocar esto. Los x que existen en los números reales tal que van a cumplir una condición y sería la siguiente. Como es un intervalo totalmente abierto porque es abierto por la izquierda, esto se prolonga hacia menos infinito y llega hasta menos 5. Es un intervalo abierto hacia ambos lados. ¿Cómo nos quedaría acá en notación de conjunto? Como menos infinito no es un número en específico, la notación de conjunto nos quedaría de la siguiente forma. Los x menores que menos 5. Y con esto pues cerramos nuestra notación de conjunto. Con esto estamos indicando que el intervalo es abierto por la izquierda porque menos infinito no es un número en específico y que llega hasta menos 5, pero el menos 5 no está incluido en el intervalo. Entonces aquí nos quedaría la notación de conjunto. De esta forma quedaría ubicado. Ahora, este intervalo que tenemos también lo podemos ubicar en una recta numérica. Al ubicarlo en la recta numérica nos va a quedar de la siguiente forma. En menos 5, que es el número que sí está ubicado, lo vamos a escribir aquí, pero menos 5, como es abierto, no lo vamos a colocar el círculo y no lo vamos a rellenar. Y este intervalo se prolonga hacia menos infinito, que es la parte hacia acá. Así es que aquí le vamos a colocar de la siguiente forma esta parte de acá, de esta manera, y con esto que nos indica que no tiene fin y que se va a proyectar
hacia el menos infinito. Entonces aquí tenemos el intervalo en su forma de intervalo, el intervalo en su forma de conjunto y la ubicación del intervalo en una recta numérica. Tenemos un tercer ejemplo donde tenemos un intervalo que es cerrado por la izquierda. Porque decimos que es cerrado porque tiene esta posición, el símbolo hacia el número, y es abierto por la derecha, y podemos ver que el valor que está acá es el infinito positivo, lo que significa que va a ser un intervalo que se prolongue sin tener un fin en específico. Entonces acá le vamos a escribir que esto está en su forma de intervalo. Si esto lo escribimos en una forma de conjunto, nos va a quedar de la siguiente manera: los x existentes en los números reales tal que, después de ese tal que, ¿qué es lo que se va a escribir? La condición que está acá. Prácticamente esto es como una condición que van a cumplir esos números a los cuales yo me estoy refiriendo, porque recordemos que un intervalo es una cantidad de números en específicos que me están cumpliendo una condición. Así es que veamos, empezamos con el 5 y veamos, cerrado, sí, es cerrado. Entonces ponemos esto, luego x, y como es infinito positivo, lo vamos a dejar de esta manera porque no le vamos a poner menores que infinito, porque aquí estamos diciendo x mayores o iguales que 5. Significa que aquí me quedarían incluidos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 100, el 1000, el 10.000, el 20.000, el 1.000.000, el 2.000.000. Así es que de 5 positivo, esto se hace hasta infinito positivo. Entonces aquí ya no le vamos a escribir nada y cerramos en la parte de acá. Nos quedaría de esta forma, y esto que tenemos aquí está en su forma de conjunto. Lo dejamos así. Y ahora, ¿qué es lo que nos haría falta? Ubicar este intervalo en una recta numérica. Y con esto pues tenemos las apreciaciones para el intervalo que teníamos acá. Así es que veamos cómo va a quedar. Y con esta parte pues se completaría la notación del intervalo que estamos trabajando. Y ubicamos algunos valores. Vamos a empezar con el 0 porque es una parte positiva, y vamos a escribir algunos números que nos van a ayudar a ubicar este intervalo que tenemos acá. Entonces veamos aquí, cerrado en 5, que significa que en 5 voy a hacer un pequeño círculo y lo voy a rellenar. Ahí está. Luego se prolonga hacia infinito positivo, que es hacia allá. Entonces aquí hacemos esto. Esto se proyecta hacia el infinito positivo. Entonces aquí nos quedaría su forma de intervalo, la notación de conjunto y la ubicación en la recta numérica para el intervalo que teníamos inicialmente. Tenemos un cuarto ejemplo acerca de intervalos. Veamos qué es lo que vamos a hacer acá. Esto está en forma de intervalo, así es que le escribimos acá cuál es la forma que tiene esta notación que tenemos aquí, y luego hay que escribirlo en su notación de conjunto, los x que existen en los números reales, tal que veamos cuál es la condición que se va a cumplir acá. Como aquí hay dos números en específico, los vamos a escribir y luego podemos colocar la x en medio, y después habría que verificar cómo es el intervalo, si es un intervalo abierto o cerrado. Veamos acá. Es un intervalo abierto por la izquierda, por lo tanto, como es abierto, colocamos de esta forma el símbolo del menor que. Y veamos en el 6, también es abierto porque 6 no está incluido, así es que colocamos de esta forma también el símbolo.
y aquí tenemos de intervalo a notación de conjunto, así es que nos quedaría de esta forma. Y después, ¿qué es lo que nos haría falta? Ubicar este intervalo en una recta numérica, y con eso pues estaríamos ubicando el intervalo en su forma de intervalo, conjunto y ubicación en una recta numérica. Así es que veamos cómo va a quedar la ubicación de este intervalo en una recta numérica. Ambos números que tenemos acá son números positivos, así es que la gráfica va a quedar en la parte positiva de la recta numérica. Vamos a colocar los números hasta el 6 porque con eso bastaría para darle sentido a la gráfica que vamos a hacer. Veamos entonces acá. Nos vamos a la notación y vemos que en 2 esto es abierto, así es que colocamos un pequeño círculo que queda abierto. Nos vamos a 6, esto también es abierto y colocamos esto aquí, y vean ahí que estos no los vamos a rellenar y vamos a marcar la parte que queda en medio de esos dos círculos. Así es que aquí tenemos la ubicación en una recta numérica y la notación de conjunto y lo que inicialmente se tenía, la forma de intervalo. Así es que, pues aquí está, deducir de la notación de intervalo a la notación de conjunto y después ubicarlo en una recta numérica.